Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy el ingeniero Diego Correa, me dedico al cálculo estructural y en esta ocasión te traigo un video para aprender a calcular una losa aligerada en dos direcciones, basadas en un predimensionamiento al código ACI 318.19. Aprenderemos a determinar el espesor y el armado mediante hojas de cálculo en Excel comprobadas con un programa de análisis estructural. ¿Cuándo nos referimos a una losa aligerada en dos direcciones? Una losa alivianada en dos direcciones está compuesta por nervios de hormigón en formas de T o viguetas T, armadas por acero de refuerzo tanto en el nervio como en el puente en la parte superior, que comúnmente se le conoce, para cumplir con las demandas arquitectónicas y las demandas de cargas. Bien, asimismo lleva el nombre de aligerada porque como vemos en la fotografía posee bloques de alivianamiento o casetones que alivianan la estructura, la hacen menos pesada y la hacen, por lo tanto, es mucho más económica. Los nervios absorben el peso o las cargas que están en esta vivienda, las cuales las transmiten a las vigas a las columnas y las columnas serán transmitidas a la cimentación para que se absorba en el suelo. ¿Cómo es el comportamiento estructural de una losa aligerada? Como vemos aquí en el siguiente gráfico tenemos deflexiones tanto en el sentido longitudinal como en el transversal. Eso es, como vemos en la siguiente animación, tenemos deformaciones en los dos sentidos. ¿Por qué es conveniente utilizar una losa aligerada en dos direcciones? Porque la deformación va a ser mucho menor si consideramos una losa aligerada en una sola dirección. Nos ahorramos tener vigas más grandes, una losa más grande y por lo tanto un costo mayor, un costo elevado. ¿Cómo determinar el espesor necesario de una losa aligerada en dos direcciones? Bien, el ACI nos presenta dos tablas. La tabla de la izquierda nos dice el espesor mínimo de losas no preesforzadas en dos direcciones sin vigas interiores. En este caso, en mi país, Ecuador, utilizamos espesores mínimos de losas en dos direcciones con vigas en los apoyos, en los 4 apoyos que tenemos. Por lo tanto, se debe aplicar esta tabla 8.3.1.2. El espesor mínimo dice que aplica de acuerdo a la rigidez de la losa y a la rigidez de las vigas. En el siguiente diapositiva te muestro cómo este rango de rigidez de las vigas y de las losas tienen que estar entre un valor de 0,2 y 5 para poder cumplir estas solicitaciones del ACI. Con esto nosotros nos aseguramos de que nuestra losa no va a tener excesivas deformaciones. Bien, entonces te mostraré en un ejemplo aquí real, un caso real, donde te muestro en este software los ejes primeramente longitudinales que tenemos medidas de 4.3, 4.6, 4.20 que por lo general son las medidas que se trabajan aquí, y en el sentido transversal tenemos longitudes más grandes, 5 metros, 5.25 y 5.10. Entonces, como ya tenemos las longitudes o los ejes arquitectónicos, pasaremos a calcular qué espesor de losa necesito para esas medidas, para ese requerimiento. Bien, entonces utilizaremos primeramente una losa tipo, ¿no? Podemos empezar, antes de empezar quisiera explicarles este gráfico. Este es el gráfico que se compone de una losa alivianada, ¿no? Tenemos alivianamientos y en el medio están los nervios con su acero de refuerzo. Entonces, vamos a considerar esta altura HT, vamos a hacer el intento con unos 20 centímetros. El TC es la capa de compresión, que la dejamos siempre de 5 centímetros. BN está aquí clarito, es el ancho del nervio, en este caso sería 10. Y el BA sería el alivianamiento, sería 40 centímetros. Es importante nosotros partir con una losa para poder estimar a ver si ésta cumple o no cumple con las especificaciones de la ACI. Una vez definida nuestra losa, en esta hoja de cálculo que te muestro aquí, que muy pronto haré un video de cómo obtener estas inercias de la losa,
transformamos esta losa alivianada en una losa maciza. Hemos tenido un valor de 14.46 como te muestro aquí. Para ver, entonces con este valor lo pasamos a este valor acá para ver si es que cumple esa inercia que te hablaba antes y que no se me deforme excesivamente. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a colocar los ejes, aquí ya te los coloqué. En el eje X1, X2, X3 tenemos 430, 460 y 420. En el otro sentido tenemos 5 metros, 525 y 510. Muy bien. Para estas luces es siempre recomendable trabajar con un peralte no menor a 30 centímetros. O sea que si vamos a tener vigas en B1, como indico aquí en esta figura, empezaremos tanteando con vigas de 25 por 30. ¿Por qué te recomiendo tener un peralte siempre en las vigas? Porque sísmicamente es recomendable tener un nudo fuerte para que la losa no se desplome, no se despegue del nudo en un caso de un sismo. Si nosotros tenemos vigas planas, tenemos mayor probabilidad de que el nudo falle, se rompa, ya que no se tiene un peralte que lo pueda soportar. Entonces siempre empezaremos tanteando con una viga de 25 por 30. Tendremos 25 por 30 en el sentido B1, tendremos 25 por 30 en el sentido B2, B3 y B4. Es necesario colocar las dimensiones de las vigas, porque la viga con su rigidez, con su inercia, está aportando para que la losa no se deforme. Es muy importante. La losa no trabaja sola, está apoyada en sus 4 lados por las vigas. Es decir, que si nosotros tenemos vigas más grandes, nuestra losa tendrá menos probabilidad de deformarse excesivamente. Una vez ya colocadas aquí en el programa las dimensiones de las vigas, chequeamos. Colocamos un acero de refuerzo 4220 que trabajamos en este medio y vemos de que pues no nos cumple. Aquí, ¿qué significa esto de espesor a optar? Aquí el programa me está diciendo que necesito una losa transformada, una losa maciza equivalente a 15.39. Nuestra losa de 20 centímetros alivianada equivale a una losa maciza de 14.47. Aquí hay un problema de decimales, lo revisaré. Estamos diciendo entonces de que nuestra losa tiene una inercia transformada, un espesor de losa maciza transformada de 14.47. ¿Qué quiere decir? Que no nos está cumpliendo esa altura de losa para estas luces bien grandes, ¿no? Aquí me faltaba explicarles de que siempre el LY2 en estas fórmulas, el ACI te recomienda que este sea el mayor. Entonces siempre vamos a tener en la mitad el mayor. Siempre vamos a buscar el paño donde nuestra luz sea la mayor. Ahí va a concentrarse la mayor parte de esfuerzos. Entonces, ¿qué haríamos si no cumple? Pues como te decía, las vigas colaboran con su rigidez para que la losa no se deforme excesivamente. Vamos a tantear con vigas, vamos a aumentarle el ancho para que puedan apreciar cómo el ancho colabora en la losa. Si aumentamos el ancho de las vigas a 30, de 15.65 nos bajamos a 15.17. Es un gran avance. Pero si nos damos cuenta que la inercia es igual a base por altura al cubo sobre 12, si nosotros aumentamos esa altura, tenemos una inercia mucho mayor que aumentar la base. Siempre vamos a procurar aumentar el peralte de la viga. Si nosotros aumentamos a 35 los peraltes de las vigas, podemos ver que nos cumple, que esa losa es capaz de soportar esas deformaciones, esas cargas con esos datos geométricos de las vigas. En otras palabras, con esta losa de 20 centímetros, cumplimos estas tablas que nos propone el ACI, por lo tanto, el ACI nos dice evite de chequear deformaciones.
Ese es un método. Bien, ahora, ¿qué otra solución podríamos dejarle, no? Si es que le dejábamos queremos vigas, ¿no? Pues el arquitecto nos sugiere de que conservemos las vigas de 25 por 30 porque generalmente se pierde un poco de altura de piso. Entonces nosotros lo que podríamos hacer es aumentar el peralte de la losa, o sea, una de 20 a una de 25. Tenemos una losa transformada de 18 y esta nos cumple. Pero si nos damos cuenta que está muy elevado este valor, ¿no? Estamos desperdiciando una losa de 25. Entonces lo que yo sugeriría pues hacer una losa de 21 centímetros con una capa de 6 centímetros. Y miren, aún no nos cumple, ¿no? Si seguimos tanteando, y 1592, miren, ese sería el tipo de losa que necesitamos. Pero tú me dirías, Diego, nunca se ha hecho losas de 22 centímetros con peraltes de 7, con capa de compresión de 7. Claro que no, nunca se ha hecho, porque vivimos en un mundo en donde siempre llevamos ese pensamiento diciendo, así se ha construido. O sea, nunca se ha hecho una losa de 22 con 7, pero se ha construido siempre de 20 o de 25. Entonces, con estos cálculos nosotros nos podemos dar cuenta de que podemos innovar también a proponer cosas que van a funcionar, porque aquí están todos los cálculos, estamos de acuerdo a la CI, estamos transformando una losa equivalente. Bien, entonces como les decía, nos quedamos con nuestra losa de 20, de vigas de 30 por 35, y listo, ya, y nos debe cumplir con las justas, o sea, estamos en un diseño muy óptimo, una eficiencia del casi 100%, que es lo recomendable para optimizar y sea económico también el proyecto. Entonces ya pues una vez optada ya las vigas, vamos a chequear en este programa el armado. ¿Cómo chequeamos este programa? Bueno, me gustaría también compartirles cómo se hace todo este proceso de cálculo, pero mi objetivo es más que puedan entender los criterios, tener claros los criterios que se deben tomar en estas decisiones estructurales. Entonces, vamos a diseñar. Aquí yo diseñé unos strips en el software para que me dé el armado. Entonces vamos a empezar con el armado inferior. En el armado inferior vamos a colocar las unidades que nos dé en centímetros por metro, ya que nuestra varilla comercial está en varillas de 10, de 12, de 14. Ya. Aquí hago un cambio nomás de que sea centímetros por metro, por favor. Recuerden que el ancho tributario de un nervio es de 50 centímetros. Aquí les explico en este dibujo. El ancho tributario sería, déjenme ver si tengo aquí un dibujo. Aquí está. Miren, de aquí a acá, el eje de aquí, este es el ancho tributario, o sea, 50 centímetros. Pero el programa aquí nos va a botar por metro. O sea, necesitamos cuánto me resiste 2 nervios en 1 metro. Vamos a ver el software que nos dice. Perdón, ya. Entonces aquí, como les decía, estoy viendo el armado longitudinal, en el sentido longitudinal, el inferior, bottom. Entonces vamos a ver, aquí el armado inferior nos está diciendo que necesitamos 1.94 centímetros de acero. Entonces vamos a poner aquí. Nervio sería inferior, por cálculo nos bota 1.94 centímetros. Y en el superior vamos a ver cuánto necesitamos. En el superior tenemos, bueno, recuerden que aquí tenemos una viga que el programa no la reconoce. Entonces nosotros aquí tenemos una línea que nos dice aquí, este es el valor que deberíamos leer. Déjenme ponerle show top river, listo. Listo. Entonces dice que en el top nos está pidiendo 6.15 centímetros. Todo esto son centímetros cuadrados por metro.
Esto sería, nosotros aquí el refuerzo superior le conocemos como puentes. Superior. Listo. Ahora, ¿cómo sabemos que estos valores sean los correctos que nos bote el programa? Les recuerdo que este ejemplo, este edificio también está cargado, ¿no? Tiene sus cargas básicas. Por lo general se trabaja con 320 kilogramos por metro cuadrado de carga muerta. El peso propio no se lo toma en cuenta porque el software ya lo toma. Y de carga viva le colocamos de 200 kilogramos por metro cuadrado, considerando que se trate de una vivienda unifamiliar. Bien, analicemos entonces a ver si es cierto. ¿Cómo vemos si este valor que me bota el programa es verdad? O sea, ¿cómo yo puedo confiar de este programa? Pues nosotros tenemos una hoja de cálculo. Tenemos una hoja de cálculo que analiza estas vigas T. ¿Ya? Entonces vamos a comprobar que este momento con un A0 que yo le doy me cumpla con las solicitaciones del cálculo estructural. Entonces, en el cálculo estructural yo le colocaré la carga mayorada 1,2 de muerta más 1,6 de viva. Y vamos a ver que en el centro, de aquí del centro, me está botando, pongámosle en cantidades internacionales, metros por kilonewton. Kilonewton por metro, perdón. Estamos con cantidades, miren, valores de 5, casi 6, ¿no? 5.8. Entonces vamos otra vez aquí, vamos a poner aquí que diga software. ¿Ya? Aquí vamos, nervio inferior nos dice que necesitamos 5.8 kilonewton por metro cuadrado. Perdón, por metro, es el momento. Y en puentes, en la parte superior nos está pidiendo un valor casi aproximado de 20, 20.94, 21, este es el mayor. Estamos con 21. Este gráfico no nos muestra bien, no podemos apreciarlo aquí, sí. 21, por ahí fue, 21.1. Negativo, ¿no? Porque es superior. Así mismo. Bien. Entonces el programa lo que está diciendo que para estos momentos necesitamos estos aceros. Revisaremos pues entonces a que el programa esté en lo correcto. Bien, nuestro ancho tributario, como les decía, es de 1 metro. BY sería 1 metro. TF, la capa de compresión, perdón, aquí 100 centímetros, está bien. La capa de compresión sería 5 centímetros. El BF, recuerden que el BF es 10, pero como estamos en 1 metro sería 10 más 10, 20. Recubrimiento 2.5. El H sería que damos de 20 la losa. Y las varillas, bien. Vamos a empezar con una varilla de 12, pero como tenemos en 1 metro, entran 2 varillas. El FY es de 4200 y un F'C de 240 que está trabajando el programa. Ya. Aquí nos dice que la capa de compresión todavía no llega no pasa de este espesor. O sea, quiere decir que esta viga la trabajaremos como viga rectangular. Todas estas hojas de cálculo yo en siguientes videos les mostraré cómo se las hace para que ustedes las tengan. Mi objetivo es de que ustedes aprendan. No me gustaría pasarles todo esto, sino que ustedes hagan sus propias hojas de cálculo, entiendan el problema y después, digamos, tengamos una sociedad de ingenieros y arquitectos que no nos sorprenda poner vigas de 25 por 35, de 30 por 35. Asimismo, cuando suba videos de columnas, les explicaré cómo se puede uno predimensionar una columna. Entonces, bueno, con estas 2 varillas tenemos una viga rectangular tenemos un momento nominal de 13.98, que es mayor al del nervio inferior. O sea que con 2 varillas, una varilla de 12 en el puente, un phi de 12 en el puente ya nos está
cumpliendo las solicitaciones que nos pide el cálculo estructural. Cada 50 centímetros que se pone el nervio en una losa, ¿no? De aquí a acá, de eje a eje, hay 50 centímetros. En el cálculo estructural nos está pidiendo 1.2. Vamos a ver. Si tenemos 1.94 dividido, a ver, tenemos este valor, cojámoslo ya el real. Vamos a dividirlo por el área de la de 12, que es 1.13. Ya, y este valor lo vamos a dividir. Y este valor, perdón, y vamos a hacerlo por metros, 100 centímetros dividido por este valor. O sea, mire, necesitamos, en el software nos pide que necesitamos un phi de 12 cada 58 centímetros. O sea, si nos damos cuenta, ¿no? En el software nos pide 5.8, nosotros con 2 ya estamos cumpliendo cada 50. Y en el cálculo, en el diseño del software nos está pidiendo cada 58. O sea que nosotros cada 50 estamos cumpliendo, estamos viendo que el programa trabaja de la manera correcta. Vamos ahora a la parte superior. Asimismo tenemos los mismos datos, vamos a ver el nervio, el puente superior. Nuestro requerimiento del puente superior, como nos damos cuenta, es mucho más elevado que el inferior. Tenemos 21.1, o sea que con este valor no cumplimos ese momento, o sea con 2 varillas de 12. Vamos a aumentar a phi de 14. 2 phi de 14, o sea 1, 2 en un metro tributario nos da un momento nominal de 18, que tampoco nos cumple. Necesariamente tenemos que poner 4 varillas, 2 en este nervio y 2 en este nervio, o sea doble puente, perdón, estamos en los puentes, doble puente reforzado. ¿Cuánto nos está botando? 27.57, estamos ok. Que sería, en cambio aquí sería, bueno, aquí sería 2 phi de 12. Este arroba me está redirigiendo, a ver, veamos si es que le pongo espaciado. Ahí sí, no, ahí sí, no igual, bueno, 2 de 12. ¿Cuánto nos pide el cálculo? Vamos a ver. Sería esto dividido para 2.26, que serían 2 varillas. Y la separación, cada 100 centímetros. A ver, algo hice mal. Sería este valor dividido para el área de la varilla de 12. Y la separación 100 dividido para esto. Ahí está, cada 18 centímetros. Más o menos estaríamos hablando de 25 centímetros que tiene la mitad de 50, o sea, doble puente. Aquí el cálculo nos está incluso botando un poco más. ¿Por qué? Porque en estos elementos finitos, a lo mejor, miren, aquí hay 22, solo que no se puede apreciar un poco bien. Estamos con 22, 19, bueno, por aquí me salió 22, sí. Entonces, si estamos inseguros de esto, pues tranquilamente aumentamos pues el diámetro de la varilla con 14 y ya estaríamos en 36. Estamos poniendo 36 centímetros cuadrados que irían en un metro. Bien, hemos comprobado de que este análisis estructural se lo pudo comprobar mediante las hojas de cálculo. También parte de este video también quería hacer cuánto resiste una losa en un volado. Vamos a hacerlo. Así mismo, tenemos losa de 20, la capa de compresión de 5, nervio de 10 y el alineamiento de 40. Tenemos los mismos ejes anteriores, ¿sí? Los mismos ejes anteriores, pero en X1 vamos a dejar que no haya aporte, sino va a ser que sea un volado. Vamos a considerar que esto sea, que no tenga apoyo, este es un volado. Vamos a ver, las dimensiones de las vigas. En B1, vamos a considerar que es un nervio, no vamos a poner vigas. Para ver cuánto nos resiste solo colocar una losa aquí
y no colocar las vigas. Por lo general los nervios son de 10, pero en 1 metro entran 20 centímetros, como les expliqué aquí. En 1 metro, en este metro, tenemos 10 aquí y 10 acá. 10 más 10, 20. En B2 tenemos lo mismo. B3 tenemos ya la viga principal que quedamos, 30 por 35, y en B4 ya no tenemos nada. Entonces vamos a ver el volado, pongámosle un volado de 2 metros, el X2. Un volado de 2 metros no nos cumple solo poner una losa. El ACI nos dice que no, que se puede ver deformaciones excesivas. Vamos a tantear con 1.6, tampoco. 1.4 ya nos cumple, con una losa de 20 centímetros. Veamos si el 1.5, el 1.5 también nos cumple. O sea, aquí también esta hoja de cálculo de Excel también nos puede ver hasta qué luz de volado nos puede resistir la losa. Asimismo entraremos al diseño de esta losa. Tenemos momentos aquí. Listo, tenemos aquí los momentos. Estamos con momentos de 20, 26, ¿no? Mucho más elevados. Mucho más elevados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estas zonas de aquí va a haber bastante flexión que requiere un acero de refuerzo. Para ello nosotros tenemos esta tablita. Nuestro requerimiento es de 26. ¿Qué armado nos conviene? Veamos con 2 de 12. Tenemos 13, no nos conviene. Doble puente, 27. Ahí. Estaríamos con 27 kilonewtons por metro, que cumple con los 26. O sea, para ese volado tendríamos que armar con doble puente de 12, 2 puentes de 12, para cumplir las solicitaciones que nos piden en el programa. Y estas obviamente serán chequeadas con el diseño estructural, el diseño en hormigón armado. Bueno, yo creo que ese sería el aporte que les puedo dar con losas. Estas hojitas de cálculo son muy importantes para corroborar el cálculo que hacemos en el software. No dejarle solo al software que calcule, sino nosotros también tener nuestro respaldo, tener nuestra información, y que el software nosotros podemos comprobar lo que diga el software. Vamos a ver ya, en el top. Aquí creo que estamos en centímetros. Bueno, siempre hay este problemita, todavía no logro controlar que me bote en centímetros, metros. Ya. Vamos a ver en el eje, en el A. Aquí estamos, miren. Falla al 8.5 centímetros por 8.5 centímetros. O sea que deberíamos poner cada 13. O sea, nosotros estamos poniendo cada 25. O sea, hay esa diferencia, ¿no? En el diseño te bota un poco más elevado. Entonces, si es que vemos que tenemos la duda, pues le cambiamos a 14. Cuando son volados, pues tenemos que tomar esas decisiones. Miren, a lo mejor con 12 estamos ahí, ¿no? 26, 27. El cálculo, como les digo, aquí es bien complicado sacar exactamente el valor que me pide, ¿no? Máximo, mínimo. Miren, estamos con 30 y algo. Entonces, si he estado equivocado, este es el momento que debemos resistir, compañeros. Ven, 30 kilonewtons. 30 kilonewtons. Está, sí, menos 30. No nos cumple con varillas de 12, no nos cumple. 30 y nosotros solo llegamos a 27. Necesariamente tenemos que diseñar con 14. Cumplimos con lo que nos está pidiendo el diseño y también cumplimos con lo que nos está pidiendo el cálculo. Bien, eso sería por este tema de hoy. Recuerden que me gustaría compartirles estas hojas de cálculo. Próximamente estaré haciendo videos de cómo utilizarlas, primero las hojas de cálculo, comprobarlas con un software, análisis estructural,
para luego este hoja de cálculo tenga credibilidad, como lo están observando ahora. Yo acabaría de hacer todas estas hojas de cálculo, quiero hacer de losas, vigas, columnas, para luego enseñarles paso por paso cómo hacerlas y que ustedes también aprendan, tengan el criterio y formar una sociedad, como les digo, de poder no sorprendernos con vigas grandes, con vigas peraltadas, ya que sísmicamente es lo conveniente y lo estamos demostrando con las hojas de cálculo y con el código ACI 318.19. Bien, eso sería todo por hoy. Les agradezco por su tiempo. Ayúdenme a compartir esta información. Recuerden que queremos formar esa comunidad donde todos compartamos nuestros conocimientos, nuestros criterios y no tener problemas a futuro. Muchas gracias por su tiempo. Que les vaya muy bien. Les deseo un buen día. Gracias.